¿Alguna vez te has preguntado por qué el tenedor es hoy una herramienta tan común en nuestras mesas? Es difícil imaginar una comida sin él. Con sus puntas, nos permite sujetar, cortar y llevar la comida a la boca sin ensuciarnos los dedos. Pero hace muchos siglos, esta idea era completamente desconocida. Durante gran parte de la historia humana, la mayoría de las personas comía con las manos o con utensilios sencillos como cuchillos o cucharas. En los banquetes antiguos, como en la Grecia clásica o el Imperio Romano, usar los dedos era considerado lo más normal. Los más ricos solían tener sirvientes que les ayudaban a trocear la carne, y unos simples panes servían como platos que después también se comían. La escena típica de una gran comida en la Edad Media, por ejemplo, era una mesa llena de alimentos servidos en bandejas, donde nobles y campesinos tomaban la comida directamente, sin cubiertos. Las servilletas ayudaban a limpiarse las manos, y los cuchillos pequeños se compartían entre comensales para cortar trozos grandes. Entonces, ¿en qué momento apareció el tenedor en esta historia tan rudimentaria y cambió para siempre la forma en que comemos? La historia del tenedor es tan sorprendente que estuvo rodeada de polémicas, rechazo e incluso superstición. Así que ponte cómodo, porque vamos a descubrir cómo este pequeño utensilio pasó de ser una rareza a convertirse en un elemento imprescindible en cada mesa del mundo. Los primeros rastros del tenedor que conocemos nos llevan mucho más lejos de lo que podríamos pensar. Existe evidencia de utensilios parecidos a pequeños tridentes en civilizaciones tan antiguas como Egipto, Grecia y Roma. En estas culturas, no se trataba del tenedor tal como lo usamos hoy, sino de herramientas de dos puntas que servían sobre todo para trinchar carne cuando estaba demasiado caliente para tocarla con las manos. Eran utensilios prácticos para la cocina, pero rara vez aparecían en la mesa de los comensales. En la antigua Grecia, por ejemplo, los anfitriones utilizaban tenedores largos para sujetar los asados y cortarlos en porciones más pequeñas. En el Imperio Romano también existían pinchos o espetones, pero la idea de llevar un tenedor personal para comer cada bocado todavía estaba muy lejos. En definitiva, estos prototenedores cumplían más una función de cocina que un rol en el día a día del comedor, y todavía pasarían muchos siglos antes de que su uso se extendiera a las mesas más elegantes. Si bien en la antigua Europa los tenedores apenas eran conocidos fuera de las cocinas, la historia cambió cuando este utensilio empezó a aparecer en Oriente, especialmente en el fastuoso Imperio Bizantino. Fue entre los siglos 7 y X cuando el uso del tenedor, ahora más pequeño y manejable, se popularizó entre la nobleza bizantina. Para ellos, comer con las manos ya comenzaba a parecer un gesto tosco y poco refinado, y el tenedor pasó a ser símbolo de estatus y elegancia en los palacios. Se trataba de piezas muy elaboradas, a veces hechas de oro o plata, que solo las clases altas usaban para tomar frutas, dulces o pequeños trozos de carne, lo que para Europa occidental aún era una rareza. En Bizancio ya formaba parte del ritual en la mesa. Este cambio cultural en Oriente acabaría sembrando la semilla que, con el tiempo, llevaría el tenedor a cruzar fronteras y convertirse en un objeto imprescindible para comer en muchas partes del mundo. La historia del tenedor en Europa occidental es tan sorprendente como curiosa. Fue en el siglo XI cuando la princesa bizantina Teodora Ana Ducas, sobrina del emperador de Bizancio, se casó con Domenico Selvo, el dux de Venecia. Al llegar a la lujosa y poderosa ciudad veneciana, Teodora traía consigo una extraña costumbre que inmediatamente llamó la atención de todos: comer con un pequeño tenedor dorado. En los banquetes de la corte, mientras nobles y sirvientes comían con las manos o con cuchillos sencillos, la princesa Teodora usaba aquel delicado utensilio para tomar trozos de fruta o carne, sin mancharse los dedos. Esta escena fascinaba y escandalizaba por igual a los asistentes, que nunca habían visto algo semejante. La Iglesia, por su parte, miraba con desaprobación esta costumbre tan refinada. Varios clérigos de la época la criticaron duramente, llegando a decir que si Dios nos dio manos era para que tocáramos la comida sin mediadores. Para ellos, el tenedor era un lujo excesivo y una señal de debilidad.
casi como un rechazo a los regalos divinos. Durante años, este pequeño objeto quedó limitado a unos pocos nobles extravagantes que querían imitar a la princesa. Sin embargo, la semilla ya estaba sembrada. Aquella innovación, que para muchos en Europa Occidental era una curiosidad extraña y elitista, poco a poco empezó a ganar adeptos entre las clases altas, y pronto se convertiría en un objeto digno de admiración, y con el tiempo, de imitación. A pesar de los prejuicios iniciales, el uso del tenedor poco a poco fue ganando terreno en Europa, sobre todo entre la aristocracia. Para los nobles del Renacimiento, la etiqueta y el refinamiento en la mesa se convirtieron en una auténtica obsesión. En las cortes italianas del siglo XVI ya era común ver a príncipes, duques y ricos comerciantes comer con pequeños tenedores de 2 puntas, muchas veces fabricados en plata o en oro, que lucían más como joyas que como simples cubiertos. En Francia, sin embargo, la costumbre tardó más tiempo en prender. Cuenta la historia que Catalina de Médici, cuando llegó a la corte francesa tras casarse con Enrique II, trajo consigo tenedores desde Italia y trató de introducir su uso entre los franceses. Pero la tradición de comer con las manos, o simplemente con cuchillos, estaba tan arraigada que la nueva moda tardó generaciones en popularizarse. En aquel tiempo, comer con tenedor seguía siendo considerado algo raro y reservado solo para unos pocos elegidos. Sin embargo, año tras año, cada vez más nobles imitaban a las figuras más influyentes de la sociedad. Así, sin que nadie lo notara, el tenedor iba conquistando poco a poco su lugar en las mesas europeas. Ya en el siglo XVII, el tenedor había dejado de ser una mera excentricidad para convertirse en un verdadero símbolo de riqueza y distinción. La nobleza europea, sobre todo en Italia, Francia e Inglaterra, empezó a rivalizar entre sí, mostrando cubiertos cada vez más finos y elaborados, grabados con escudos de familia y decorados con piedras preciosas. Los tenedores de aquella época todavía tenían solo 2 o 3 puntas y eran objetos costosos, difíciles de fabricar y accesibles únicamente para las élites. Un tenedor de plata bien pulido, junto a una mesa elegantemente dispuesta, era una señal clara del poder y la sofisticación del anfitrión. Con el tiempo, y gracias al florecimiento del comercio entre países europeos, el uso del tenedor se fue extendiendo a otras naciones. Los viajeros que pasaban por Venecia, Florencia o París admiraban aquel objeto tan práctico y lo llevaban a su regreso, contagiando poco a poco a sus compatriotas. Así, el tenedor pasó de ser una simple herramienta traída desde Oriente a un auténtico emblema de la civilización europea. A partir del siglo XVIII, el tenedor comenzó a adquirir la forma que reconocemos hoy. Los artesanos europeos perfeccionaron su diseño, aumentando el número de puntas a 4, una innovación que facilitó sujetar mejor la comida y hacer más cómoda la experiencia al llevar los alimentos a la boca. Este cambio no solo fue estético, sino también funcional. Las 4 puntas permitían pinchar alimentos más delicados sin que se deshicieran, desde verduras hasta pastas. Además, la forma del mango se adaptó para ofrecer un mejor agarre, haciendo que el tenedor dejara de ser solo un símbolo de estatus y empezara a ser una herramienta práctica y cómoda para el día a día. Durante esta época, la mesa europea también experimentó una transformación. Surgieron nuevas reglas de etiqueta y maneras de sentarse y comer, que giraban alrededor del uso de cubiertos. Los platos se hicieron más planos para facilitar el uso del tenedor, y las servilletas pasaron a ser parte indispensable de la mesa. La revolución industrial jugó un papel clave en la democratización del tenedor. La producción en masa permitió fabricar cubiertos de calidad a un precio accesible, lo que hizo que cada vez más familias de clase media pudieran tener su propio juego de tenedores. Este cambio no solo afectó a Europa, sino que con la expansión colonial y comercial, el tenedor comenzó a difundirse por el resto del mundo. Así, el tenedor dejó de ser un lujo exclusivo para nobles y pasó a ser una herramienta común en hogares de todo tipo, marcando una transformación cultural profunda que sigue vigente hasta nuestros días. Hoy en día, el tenedor es tan común que apenas pensamos en su historia. Lo usamos a diario, sin darnos cuenta del largo viaje que ha hecho a lo largo de los siglos,
desde las mesas bizantinas hasta las cocinas modernas. Se ha adaptado a cada rincón del mundo y ha evolucionado en infinidad de formas, desde pequeños tenedores para postre hasta versiones desechables de plástico. Incluso en culturas donde tradicionalmente no se utilizaba, como en Asia, muchas personas han incorporado el tenedor a su rutina gracias a la globalización. Al final, este sencillo utensilio es mucho más que un objeto práctico, es un símbolo de cómo las costumbres humanas cambian, se transforman y viajan a través del tiempo y las fronteras. Una herramienta que une pasado y presente cada vez que nos sentamos a la mesa. Y así, el humilde tenedor, nacido como una curiosidad exótica, se ha convertido en un compañero inseparable de nuestras mesas. Un pequeño invento que transformó no solo la forma en que comemos, sino también la manera en que entendemos el refinamiento y la cultura alrededor de la comida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de un utensilio que, aunque cotidiano, guarda siglos de evolución, tradición y cambios sociales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Historia en Bits para descubrir más historias fascinantes, contadas en cápsulas breves y automatizadas. Hasta la próxima, y que cada bocado de tu vida esté lleno de historia.